Lugar, pido autorización para grabar y voy a hacer cooperador a Ernesto Ángeles. Él estuvo por Argentina en el 2019, bien, estuvo haciendo una estancia de investigación en nuestra facultad con nosotros, en el HEXI, bien. Y a partir de ahí, bueno, quedaron buenos vínculos de trabajo y de ideas comunes y de discusión, fundamentalmente, para analizar y discutir y consensuar algunos puntos de vista en relación a la inteligencia artificial. Así que bueno, Ernesto, ¿cómo estás? Te pido que te presentes y cuando quieras podés compartir pantalla. Perfecto. Bueno, como ya mencionó, este, a ver, José. perdón. No, sí, perdón, es que se me trabó esto. Bueno, como ya mencionó José, pues no, por desgraciadamente no voy a poder enseñarles mi cara. Espero que no sea problema. Sin embargo, bueno, como sabrán, luego las conexiones en internet no son muy confiables y más en video, entonces les pido que sean pacientes con ello. Bien. Fuera de ahí, Perdón, ¿quién nos asegura que no sea una inteligencia artificial la que está del otro lado? ¿No? no, no, ¿cómo crees? Ya verán, yo sí me equivoco varias veces. Bueno, dicho esto, antes de empezar la presentación, les pido por favor que sean un poco proactivos, que participen. No hay respuestas correctas o incorrectas, sin embargo, sí quisiera problematizar un poco la visión que todos tenemos sobre los problemas de la inteligencia artificial y sobre lo que es la inteligencia artificial, porque al final de cuentas, pues me parece que hay ciertas preconcepciones que son un poco sesgadas o son un poco limitadas. Entonces, parte de esta presentación es para quitar estas preconcepciones o para ampliar la visión de estos fenómenos. Entonces, por favor, sean participativos en la medida que así lo quieran ustedes. Sin embargo, por favor, inténtenlo. No hay respuestas malas. Dicho esto, voy a comenzar. A ver. Me dicen si se ve mi pantalla, si se ve bien. ¿Ven mi pantalla? Ahí sí se ve. Perfecto. Bueno, la presentación se llama Contexto de la inteligencia artificial entre el ciberespacio y el sistema internacional. Esta es una presentación un tanto llena de temas. Al final, no es únicamente o en específico sobre inteligencia artificial, sino es como el contexto de la inteligencia artificial. Para esto, primero me voy a adscribir a la definición de qué es la tecnología o qué entendemos como tecnología. Porque usualmente cuando hablamos de inteligencia artificial olvidamos que es tecnología al final de cuentas y nos centramos que es solamente un software o algo por el estilo y no tenemos en consideración la amplitud de lo que es la tecnología. Bueno, la tecnología es una palabra que viene del griego, se asocia con la palabra técnica, con la palabra conocimiento, y básicamente es un saber con el que se trata de ordenar el mundo, habitualmente apuntalado en el conocimiento verificado. Es un saber experto basado en el conocimiento científico o en el propio dominio de la tecnología que se ocupa de investigar, diseñar artefactos y planear su realización, operación y mantenimiento, apoyado siempre en el saber de una o más ciencias. ¿Esto qué nos quiere decir? La tecnología es mucho más allá que una mera herramienta, que un mero utensilio. Al final de cuentas, la tecnología es un proceso y es una capacidad inherente e innata al humano por su condición de conocimiento, de ser un ente inteligente, de ser un ente con conocimiento. La tecnología juega un papel importantísimo para la humanidad, para las personas, y conforme avanzamos más en el tiempo, este papel va creciendo aún más. Sin embargo, diferentes estudios no tienen en consideración la tecnología como una capacidad de poder o como un elemento que puede trastocar las relaciones internacionales, las relaciones entre países, las relaciones al interior de un país y que puede generar un cambio social y humano, como las revoluciones industriales,
en donde podemos ver que realmente la humanidad cambió conforme acompañado del cambio tecnológico o generado por el cambio tecnológico, se crean cambios. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que gracias a la tecnología se generó un cambio social, un cambio de poder y un cambio de paradigma internacional. Entonces, cuando hablamos de Perdón, inteligencia artificial, perdón, Ernesto. Sí, incluso estas cuestiones que están refiriendo a tecnología y a los efectos en la historia de la humanidad, ¿no? Y estos cambios de tecnología, como bien marcás vos, en primer lugar señalás este carácter sociotécnico de la tecnología, ¿no? Y este, los cambios de tecnología que también llevan a los cambios sociales profundos, ¿no? Por mencionar desde la revolución industrial, la revolución fordista, la revolución informática en los 70, en los 90, estas cuestiones de grandes cambios en la tecnología que provocan grandes cambios en la historia de la humanidad, a tal punto que hoy estas referencias a la sociedad 4.0 hace de alguna manera este recorrido, ¿no? De momentos centrales de cada una de estas sociedades o cada una de esas revoluciones vinculados a la tecnología. sí, así es. Y justamente en este proceso, esto me lleva a la pregunta. ¿Quién es la entidad responsable de las consecuencias de la tecnología? A ustedes, y les hago esta pregunta. Ustedes, al final de cuentas, ¿quién creen que sea el responsable? He escuchado muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de inteligencia artificial, que ponen los casos de si aplasta, si un coche autónomo arrolla a una persona, ¿quién sería responsable? U otro tipo el ejemplo más simple, un arma de fuego, un cuchillo. ¿Quién sería responsable o cuál es la carga que tiene en este caso la tecnología? Se los pregunto a ustedes, no sé si alguien quiere responder. Más sucintamente sería, ¿en dónde caería esta responsabilidad de uso, de diseño? ¿Cómo ustedes abordarían esta problemática? Es que para mí es depende. En el caso del auto, eh, primero que se tiene que actualizar y todo, quien lo compra. Por ejemplo, el auto que es, ay, no me sale. El auto que se maneja Sí, solo, Sí, sí. sí, sí, sí. deriva de una actualización que ahí sería el culpable si no la hizo la persona que lo compró, y si no, para mí derivaría la responsabilidad en la persona que hizo la inteligencia artificial, que Ok. es la que la subordina. Ok. Sí, y tienes toda la razón. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Por ejemplo, también no serían responsables las personas que regulan o deberían regular, en este caso las instituciones que deberían regular estos sistemas antes de salir al mercado. Es que se Por- supone que tienen regulación. El hecho sería si pasa aún hechas todas las regulaciones de, por ejemplo, en este caso, un auto manejado por inteligencia artificial. ¿Qué pasa si los accidentes pasan aún con las regulaciones? Justamente. Y ese El es, problema es que hay muy pocas regulaciones, o sea, casi nulas, inexistentes. Ese es el tema también. Que hay un montón sí, de inteligencia artificial y muy poca regulación, entonces no se sabe ni de quién deriva la responsabilidad, o sea, es todo muy subjetivo. sí, justamente Sí, tienes toda la razón. Y ese es un problema que lo asociamos, y esto no solamente está asociado a la inteligencia artificial, sino a la tecnología en general. Usualmente tenemos un marco, una perspectiva acerca de la relación entre la tecnología y la sociedad. Esta perspectiva es abordada por lo que se conoce como filosofía de la tecnología y son diferentes valoraciones que se le da a esta relación. La más conocida, la más extendida, sobre todo si checamos, por ejemplo, discursos de tecnólogos estadounidenses o de políticos o de diferentes personalidades, vemos que lo que salta, la más identificable vertiente, es lo que se conoce como instrumentalismo.
¿Qué es lo que propone el instrumentalismo? Que una tecnología es neutral, que no tiene contenido valorativo propio. Ellos usualmente recurren a la alegoría de un arma de fuego, que la tecnología varía o depende de cómo se usa. Entonces la responsabilidad recae sobre quién la usa. Sin embargo, como ya lo han mencionado bien ustedes, esto va más allá, sobre todo con tecnologías tan complejas como la inteligencia artificial. Y esto nos lleva a la otra cara de la perspectiva, que es el esencialismo. El esencialismo propone que la tecnología está sesgada hacia resultados sociales y políticos específicos que recaen sobre la naturaleza de la tecnología. En el esencialismo podemos encontrar dos vertientes. La vertiente positiva, que considera que la tecnología por sí misma trae cambios positivos a la sociedad. Por ejemplo, estos discursos que dicen que Internet trae libertad y trae democracia y demás, consideran que la tecnología por sí misma tiene una carga, en este caso positiva, y en contraparte, los esencialistas negativos o pesimistas consideran que esta tecnología también tiene el potencial de generar opresión, de generar problemas políticos, eh, y entonces, esta vertiente filosófica le da más peso a cómo la tecnología es diseñada en contraparte a cómo la tecnología es usada. Esto, primero, en un principio tuvimos estas dos vertientes como las más importantes dentro de la historia de la humanidad y la tecnología. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se desarrollaron nuevas teorías, nuevas críticas a ello, y es como surgieron vertientes como la teoría crítica. La teoría crítica, al final de cuentas, intenta sumar, intenta hacer un puente entre el instrumentalismo y el esencialismo, al considerar que la racionalidad tecnológica se ha convertido en racionalidad política. La teoría crítica un poco se deviene del marxismo y por tanto, pese a que también incluye cómo la tecnología se usa, sigue repitiendo un poco del esencialismo en decir, en poner más atención en las estructuras sociales. Y por último, tenemos, bueno, en otra opción, hay más teorías, sin embargo, no quiero ahondar más al respecto, es el constructivismo social de la tecnología. En este caso, uno de sus principales propositores, uno de sus principales autores es Thomas Hughes. Como bien lo mencionó hace rato José, la tecnología, al final de cuentas, está inmersa en un sistema sociotécnico. ¿Esto qué quiere decir? La tecnología, al final de cuentas, es un compendio de procesos, métodos, técnicas, herramientas, instrumentos, instituciones, prácticas y toda una serie de complejidades sociotécnicas, valga la redundancia, que no se reducen solamente a cómo se diseña o cómo se usa la tecnología, sino que responde a las propias sociedades en donde estés creada y donde estés usada. Esto me lleva al punto, al ejemplo de, no es lo mismo cómo se usa el Internet o las regulaciones que tiene o restricciones que tiene. No es para pronto, no es lo mismo el Internet que tengo aquí en México al que tengo, el que tuve allá acceso cuando estaba viviendo en Argentina. Lo pude ver claramente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la tecnología, no importa cuál, responde a contextos específicos, tanto desde su creación como de su uso. Esto nos lleva, pues, a pensar en el contexto de donde sucede la inteligencia artificial. Les pregunto a ustedes, y esto es un poco más interesante debido hasta las respuestas y a los conceptos que hay. ¿Qué entienden por inteligencia artificial? ¿Alguien me puede dar su concepto de inteligencia artificial o lo que les han dicho que es la inteligencia artificial? ¿No? ¿Nadie? ¿José? ¿Sí me Sin, escuchó? Ah, sin darle carácter valorativo a la inteligencia artificial. Es decir, es una, a la conceptualización de inteligencia artificial. ¿qué entienden? Eh, ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? ¿Bien? Una tecnología que en su construcción, estoy ensayando una definición, ¿no? Que en su construcción, en primer lugar, refleja
distintas expresiones de distintas ciencias y que es aplicada a determinados tipos de tareas de carácter automático, ¿no? O para hacer determinados tipos de tareas automáticas, ¿no? Se me ocurre algunas ideas como para ir planteando. Puede ser también a esa clase de inteligencia que, bueno, obviamente está realizada por algún sistema, algún software o algo, que en determinado punto se intenta como hacer semejante a lo que es la inteligencia humana. Ujú. Sí, más Profe, bien, no sé qué está. No sé Ay, si... perdón. que más bien puede ser una construcción lógica que tiene un fin para una finalidad. Porque hay miles de inteligencia artificial, depende de la finalidad que tenga. Bueno, todas sus aportaciones son correctas. ¿Por qué? ¿A qué quiero ir con esta pregunta o cuál es mi interés? Al final de cuentas existen dos versiones, digamos, amplias pues, para explicar qué es la inteligencia artificial. La más conocida, la más extendida, es la que se asocia un poco al discurso o a la definición estadounidense, en donde menciona: la inteligencia artificial es un sistema computarizado que exhibe un comportamiento que comúnmente se considera que requiere inteligencia. Esto básicamente está diciendo que es un programa que replica ciertas actividades, actitudes y comportamientos que se considerarían inteligentes en la resolución de problemas. Sin embargo, esta consideración es realmente, es un tanto engañosa porque solamente nos dice, nos explica que la inteligencia artificial es un mero software, sin necesitar de otra cosa. Sin embargo, esto en lo personal, digo, al final de cuentas no soy la última autoridad para decir qué definición la correcta. Sin embargo, es realmente, pues, estrecha este concepto y que no deja realmente lugar a otras discusiones que son necesarias en la regulación de la inteligencia artificial, que es el contexto de la inteligencia artificial. Por otra parte, está la definición que da China, que no menciona en sus documentos un concepto en específico, sin embargo da pautas de lo que entiende por inteligencia artificial. Como verán, es un concepto realmente amplio. Y dice: la inteligencia artificial se ha convertido en una nueva etapa. Después de 60 años de evolución, especialmente en la motivación de nuevas teorías y tecnologías, es decir, Internet móvil, grandes datos, supercomputación, redes de sensores, ciencia del cerebro, y una fuerte demanda del desarrollo económico y social, el aprendizaje del conocimiento impulsado por los grandes datos, el coprocesamiento entre medios, la colaboración hombre-máquina para mejorar la inteligencia de integración grupal y los sistemas de inteligencia autónomos se han convertido en el foco del desarrollo de la inteligencia artificial. En la actualidad, toda la promoción de una nueva generación de disciplinas relacionadas con la inteligencia artificial, modelos teóricos, innovación tecnológica, actualizaciones de hardware y software, está desencadenando avances en la cadena e impulsando el desarrollo de campos económicos y sociales desde la digitalización y la red hasta la automatización. Bueno, este concepto un tanto complicado, un tanto desdibujado, nos habla que China ve la inteligencia artificial más como un sistema en sí mismo que como una mera herramienta o como el mero resultado de un software. Esta misma concepción es compartida por la OCDE en su definición. Un sistema de inteligencia artificial consta de 3 elementos principales: sensores, lógica operativa y actuadores. Los sensores recopilan los datos sin procesar del entorno, mientras que los actuadores actúan para cambiar el estado del medio ambiente. El poder clave de un sistema de inteligencia artificial reside en su lógica operativa. Y bueno, como ya lo dije, esto nos lleva a la consideración que existen dos percepciones amplias sobre la inteligencia artificial. Perdón. Antes de eso, existen dos percepciones. Una, como un sistema, como un software que hace algo, y otra, como la suma de una serie de elementos que dan como resultado,
una tecnología encargada o diseñada para la resolución de problemas emulando ciertos comportamientos inteligentes. Bueno, dicho esto, esto nos lleva a otra consideración aún más importante, que es cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, usualmente una parte muy amplia de las discusiones se centra en el funcionamiento de la inteligencia artificial, en las consecuencias de la inteligencia artificial, en los problemas que conlleva la inteligencia artificial. Sin embargo, hay otra parte que difícilmente se tiene en consideración y es la estructura de la inteligencia artificial. O en este caso lo que denominaríamos habilitadores de la inteligencia artificial y su funcionamiento. ¿A qué me refiero con habilitadores de la inteligencia artificial? Como podemos darnos una idea, la inteligencia artificial no es solamente de me siento, escribo un programita y listo. La inteligencia artificial requiere de una serie de elementos que son primordiales para su desarrollo y estos elementos a su vez son tecnologías en sí mismas. Por ejemplo, tenemos el caso de los procesadores. Creo que es muy conocido actualmente que estamos viviendo en una denominada crisis de chips. Estos chips justamente son los que alimentan el desarrollo de la inteligencia artificial. Y para como un pequeño ejemplo, la inteligencia artificial, el concepto y la terminología existe desde los años 60 aproximadamente, 50-60. Sin embargo, no existían los elementos necesarios para poder desarrollarse y explotarse. En uno de estos son los procesadores, los transistores, las computadoras, los CPUs, para poder realizar el procesamiento de datos, las operaciones requeridas. Por otra parte, también están los datos. Como bien lo sabemos, para poder generar un programa de inteligencia artificial, necesitamos datos verídicos, datos simulados, datos de personas, datos de cualquier cosa. Estos datos o el contenido, por así decirlo, pueden ser también considerados como información y que al final de cuentas salen de algún lado. Estos datos, aún así sean simulados, se necesitan sacar de algún lado, requieren devenirse de alguna parte. Por otra parte, tenemos las estructuras lógicas de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con estructuras lógicas? Bueno, desde un lenguaje de programación, como, no sé, Java, Python, C++, el que quieran. Estructuras lógicas como interfaces, como plataformas, una serie de estructuras, podría decirse digitales o de estructuras de conocimiento, que pueden habilitarlo. También, por ejemplo, lo que conocemos como técnicas y métodos de procesamiento de la información, como lo son las técnicas de machine learning, de deep learning, de procesamiento neuronal, que al final de cuentas no es solo una, y no hay, y al no ser solo una, no existe solo un estándar de esto, sino son diferentes técnicas y métodos de procesamiento y de otro tipo de estructuras lógicas. Entonces no hay solamente una manera de hacer inteligencia artificial, hay diferentes, y en esto hay diferentes estructuras lógicas. Por otra parte, Ernesto, perdón, dentro de estas estructuras lógicas entrarían los algoritmos, así es. Bien. De acuerdo a esta conceptualización, en este conjunto de habilitadores de inteligencia artificial, y esto que nos está contando, en este aspecto entrarían los algoritmos. Bien, gracias. Ok, también tenemos lo que son las personas, desde los desarrolladores de la propia inteligencia artificial hasta los que generan los datos. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido serían las cámaras de videovigilancia que procesan, y es un tema bastante controversial, sin embargo existe, y en este caso las personas también son, al ser objeto de este estudio, se necesitan datos para crearse. Por tanto, las personas también son parte de esta construcción y otras tecnologías en general, ¿no? La inteligencia artificial requiere de todos estos habilitadores. Tú no puedes hacer inteligencia artificial de la nada si no tienes diferentes elementos. Y es justamente en esta parte donde muchas veces se va de lado o se va por la tangente el hecho de que también estos elementos son tendientes a regulación, son tendientes a generar problemas, son tendientes a responder a intereses
por parte de intereses políticos por parte de otros actores, de terceros actores, y también son escenario y herramientas de luchas por el poder. Entonces, esta es una de las primeras críticas que lanzo en la necesidad de repensar o de ampliar la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial, debido pues a que considero que existe una discrepancia o una preferencia mayor a darle atención e interés a las consecuencias de la inteligencia artificial y no a la construcción propia de la inteligencia artificial. En algunos casos sí se da, digo, no es una crítica eh, específicamente estrecha. Sin embargo, sí se ve una diferencia entre el modo de abordaje, de regular y de estudiar la inteligencia artificial. Y por otra parte Perdón, tenemos... quería volver un poquito a la anterior, Ernesto, en esto que estabas comentando, y justamente en relación a esta crítica que vos que marcás y que nos proponés para analizar, pensando en estas cuestiones de los habilitadores y estos aspectos que tienen que ver con el contexto y la regulación, por ejemplo, llevo al mundo de los datos, ¿no? A la cuestión de la habilitación, estos habilitadores y los datos que la inteligencia artificial necesita para trabajar, ¿no? Conforme las funcionalidades que sean específicas. Claramente es diferente el manejo de datos y la normativa de datos en una región que en otra, ¿no? De la misma manera, en la construcción de datos personales, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, quizás en la construcción de determinados algoritmos, eh, la lógica de alguna región puede ser más abierta o más cerrada que la lógica de otra región en el desarrollo de lo que puede o no puede hacerse a través del algoritmo. ¿Bien? Va por ese lado estos aspectos que nos estás marcando, digamos, cómo el derecho, cómo estas cuestiones, digamos, normativas y geopolíticas fundamentalmente, influyen en la construcción de estos habilitadores de inteligencia artificial. Sí, un Perdón, poco. de la misma manera y centrándonos en este punto de tecnologías, diferentes tecnologías, al igual que personas, entra de lleno los aspectos de brecha digital, ¿no? O brechas digitales en las distintas partes del mundo. Sí, y justamente al final de cuentas, estos habilitadores, pensemos pues en un ejemplo como las computadoras, no son ajenos a problemáticas de lucha por el poder o de cuestiones políticas. Recordemos pues en 2013, cuando se conoció los diferentes programas de espionaje habilitados por Estados Unidos y la NSA, se descubrió que muchos de ellos, por ejemplo, se ocupaban de lo que se conoce como puertas backdoors, en ciertos dispositivos como computadoras o en el pinchamiento de cables interoceánicos de Internet. Voy a ahondar un poquito más adelante en esto. Entonces, pues, mi punto con esto es que la regulación o el interés de preocuparse por regular la inteligencia artificial debería estar un poco más extendido a todas, desde que antes de que la inteligencia artificial funcione o salga al mercado, o mejor dicho, antes de que la inteligencia artificial esté hecha, porque al final son diferentes elementos los que son interoperativos e interdependientes, y lo vamos a ver un poco más a fondo en el contexto del ciberespacio, que al final no están alejados de lógicas de poder y responden totalmente a estas cuestiones de monopolios de poder, que lo vamos a ver en un futuro cada vez más ampliamente,
que suman, que se generan pequeños ecosistemas de poder. Pensemos pues en Facebook, en Google, que no solamente tienen la maquinaria y las interfaces para captar datos, sino también están desarrollando estructuras lógicas para generar inteligencia artificial, están generando también sus propios chips de inteligencia artificial, sus propias infraestructuras. Entonces, al final no es una lógica unitaria de, ay, tengo un programa de inteligencia artificial, sino es todo un ecosistema que se genera, que funciona y que es interoperativo e interdependiente. Entonces, esta visión es la que me interesa difundir un poco, porque al final se suele pensar que las tecnologías, y un poco voy a esto con el funcionamiento de la inteligencia artificial, que las tecnologías como las redes 5G, la robótica, los coches autónomos, los propios satélites u otro tipo de tecnologías que se les ocurran, son tecnologías como si fueran islas que existen cada una por separado. Sin embargo, esto no es así. La inteligencia artificial, al igual que una gran cantidad de otras tecnologías, son sistemas en sí mismos que funcionan que dependen y que existen debido a que son interoperativos. Entonces, pues, esto es importante tener en consideración porque me lleva, pues, a la pregunta, ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el ciberespacio? O, dado que todavía no he dado este concepto, ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y su contexto? ¿De dónde sale? ¿Cómo influye el contexto para su creación y su funcionamiento? ¿Y cómo es que se debe de influir o de pensar a la hora de regularlo? Esto nos genera una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre estos elementos habilitadores y funcionales de la inteligencia artificial? ¿Son tecnologías realmente aisladas? ¿Son tecnologías independientes? ¿Hay algún condicionamiento entre la estructura y el funcionamiento de la inteligencia artificial? Y otra serie de preguntas que nos saltan a la vista, dado que si la inteligencia artificial no es solamente un programa y depende de otros elementos, entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe de pensar sobre esto? ¿Y qué soluciones o qué maneras se deben de encontrar para minimizar los riesgos que esto podría significar a la sociedad, desde riesgos sociales y físicos, como que la inteligencia artificial no sea racista, que la inteligencia artificial funcione de manera correcta y no ponga en peligro la vida de las personas, hasta que la inteligencia artificial no genere o no refuerce diferentes estructuras de dominio internacional o de dominio político, que son consideraciones que se deberían de tener también en cuenta debido pues a la gran cantidad de poder que se está generando, que están amasando, no solo no estados, sino empresas que a su vez dependen de estados, empresas que están volviéndose realmente monopolios hiperpoderosos que el día de mañana, cuando existan otras tecnologías como, o que estén, mejor dicho, más avanzadas, tecnologías como las redes sépticas o redes sensoriales, como las tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual o de hologramas, que básicamente van a construir realidades. Entonces, pues, ¿hasta dónde puede llegar las capacidades de poder en la propia construcción de la realidad? Y hasta dónde se pueden generar problemas asociados a estos y que van más allá de la inteligencia artificial, sin embargo, van a existir o van a darse en muchos casos gracias y por medio de la inteligencia artificial. Esto me lleva pues ahora a analizar un poco más el ciberespacio. Y para esto, primero, necesitamos el concepto del ciberespacio. ¿De dónde salió este concepto y qué conlleva? Primero, nos tenemos que ir a lo que significa qué es la cibernética. ¿De qué va? Perdón. ¿De dónde salió el concepto de ciberespacio? El concepto de ciberespacio surgió debido al concepto de cibernética, que a su vez el concepto de cibernética fue acuñado, bueno, fue acuñado en 1948, si no me equivoco, por Norbert Wiener, un gran científico, que en su libro sobre sobre el control de los animales y máquinas, estaba interesado en explicar los sistemas de control en general. Esto desembocó en el concepto de cibernética que quiere decir, su objeto de estudio se centra
en el modo en que un sistema digital, mecánico, biológico y social procesa la información, responde a ella y cambia o se modifica para mejorar su funcionamiento, incluidos el control y la comunicación. El concepto de cibernética nació en un contexto histórico-social realmente interesante porque fue justo cuando empezaron a surgir una serie de nuevas leyes, de nuevas teorías, de nuevos áreas de estudio. ¿Cómo? Digo, esto es un poco más técnico tal vez, sin embargo, es realmente importante tener en consideración porque estas teorías son las que dieron origen al mundo como lo conocemos ahora. Sin estas no hubiera existido, no se darían los adelantos de la computación, no se hubieran dado los adelantos del Internet, ni otro tipo de tecnologías habilitadoras que desembocaron en, entre otras cosas, la inteligencia artificial. La cibernética, la ciencia de la cibernética, es una ciencia, digamos, que al menos en Occidente dejó de estudiarse por ahí de los años 80. Sin embargo, ella era una ciencia bastante ambiciosa que incluía, como ya lo dije, teorías como la teoría de control, teoría de la información, teoría matemática de la comunicación, teoría general de sistemas, la propia inteligencia artificial y otro tipo de teorías. Como pueden ver, este conjunto de teorías son más matemáticas y son la base de lo que conocemos como cibernética, de lo que nos han dicho diferentes especialistas sobre qué es la cibernética y más aún de lo que desembocaría en ser el ciberespacio. Son una serie de tecnologías, son una serie de teorías habilitadoras, de tecnologías, de saberes científicos, y como lo dije en un principio, la tecnología es un compendio de saberes y de técnicas, y de saberes científicos y de técnicas. Entonces, pues, la cibernética es base para poder entender el ciberespacio, para poder entender este cúmulo del cual depende la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es solo un subsistema dentro de la cibernética y un subsistema del ciberespacio. Entonces, como tal, al ser un subsistema que depende de y que es habilitado por, es interesante y es necesario saber de qué va este sistema, de saber cómo es su funcionamiento y más aún saber cuáles son sus áreas. Porque gracias a esto es que existe la inteligencia artificial. Y si existe un riesgo o una manera, si existe la manera en la cual, a ver, otra vez, perdón. La para poder regular la inteligencia artificial, para poder comprender la inteligencia artificial, se debe de comprender el contexto de donde sale, el contexto que lo habilita. Entonces, pues, un cambio o un problema dentro de la estructura habilitadora de la inteligencia artificial va a tener problemas o va a conllevar problemas en la inteligencia artificial, como lo veremos más adelante. Bueno, la cibernética, la existencia de la cibernética y la ciencia de la cibernética, gracias a esta se desarrolló lo que conocemos como ciberespacio. El concepto de ciberespacio se desarrolló 20 años después por un hombre llamado William Gibson. William Gibson era un escritor de literatura de ciencia ficción, no era un tecnólogo. Sin embargo, su obra es más de ciencia ficción, es una historia básicamente, no es un tratado científico, un estudio científico, es una historia de ciencia ficción, debido a que el ciberespacio en sus inicios empezó siendo un concepto de ciencia ficción. Sin embargo, después se empezó a profesionalizar esta explicación, este estudio del ciberespacio, y desembocó en diferentes concepciones de lo que es el ciberespacio. Actualmente no hay un concepto en específico del ciberespacio, no un concepto aceptado mundialmente, internacionalmente, y es por eso que podemos encontrar diferentes acepciones de lo que consideran que es el ciberespacio. Sin embargo, me gustó esta definición que la considero pues eh, amplia en su explicación y dice, el ciberespacio es un dominio global, político y operativo, enmarcado por el uso de la electrónica y el espectro electromagnético para la creación, almacenamiento, modificación, intercambio y explotación de la información a través de redes interdependientes e interconectadas.
y sistemas de computadoras que utilizan tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, en este sentido, como ya lo podrán vislumbrar, el concepto de ciberespacio también es conocido por algunos, es utilizado más con el concepto de tecnologías de la información y la comunicación, o hasta confundido con el concepto de Internet. Sin embargo, no es ninguna de las dos, dado que el ciberespacio es más allá que un sistema en donde suceden comunicaciones y donde se habilitan información y comunicación. Es un sistema muy complejo que conlleva tecnologías en sí mismas que son interoperativas y es un espacio que, habilitado por estas propias tecnologías, genera espacios operativos políticos que pueden funcionar o que pueden generar que el ciberespacio sea no solo concebido, sino utilizado como una herramienta, como un sistema o como un escenario de confrontación. Entonces, tenemos que el ciberespacio es un concepto realmente complejo que hasta la actualidad no existe una definición aceptada. Sin embargo, sí existe en el radar este concepto que me gusta rescatarlo y que no está muy extendido. ¿Cuáles son los elementos básicos del ciberespacio? Son diferentes elementos, estos son los que yo consideraría primordiales, sin embargo, obviamente tiene más. Y uno de ellos son, otra vez, las personas. En ese sentido, no solamente son las personas que utilizan el Internet o que utilizan estos sistemas de tecnología. El ciberespacio se compone de personas, desde las personas que hacen los programas de Internet, los programas, el software, las personas que utilizan y navegan en Internet, las personas que utilizan la tecnología de telecomunicaciones. Este cúmulo de personas, o las propias personas que son, digamos, pues, sujetos de observación del ciberespacio, aún así no lo quieran. Por ejemplo, de las cámaras de vigilancia, que aún así ellos no estén dando su consentimiento, son sujetos de escrutinio por parte de estas tecnologías. Por otra parte está el contenido. El contenido del ciberespacio es una triada que conocemos como datos, información y conocimiento. Los datos, el elemento básico, es todo aquel elemento que pueda ser medido, que pueda ser grabado, que pueda ser almacenado y que pueda ser transformado en información. Esto a su vez se transforma en conocimiento. Sin embargo, los dos elementos primordiales del ciberespacio o de este sistema tecnológico es el procesamiento y el control de información, de datos, información y conocimiento, y la transmisión y orden de datos, información y conocimiento. Al día de hoy, el concepto o la definición más aceptada, o lo que vamos a escuchar pues más ampliamente, son los aplausos o las maravillas que se dicen gracias a que las tecnologías de la información y la comunicación, o que gracias al Internet nos informamos y comunicamos, y no se toma en consideración tanto la capacidad de procesamiento y control de estos datos y de este cúmulo de contenido. Y esto es importante tener en consideración, debido a que si no hay procesamiento y control, de nada sirve la transmisión y orden de datos y de información. Un ejemplo para que se entienda un poco más, un poco mejor esta idea. Cuando nosotros estamos utilizando diferentes tecnologías, del ciberespacio, una de ellas o la más conocida es el Internet. Cuando nosotros utilizamos el Internet, no solamente utilizamos tecnologías que transmiten información, no solamente son los cables que transmiten información y se la pasan a los módem, a los routers y demás elementos, no, también requiere de computadoras que almacenan esta información, por computadoras que procesan esta información. Por ejemplo, yo en este momento, los que están aburridos seguramente tienen su celular o su computadora, y si se meten a Internet o algo así en este momento, cuando ustedes acceden a Internet, su computadora manda una señal, una petición a otra computadora, ¿no?
Entonces, en este proceso, no es solamente que ustedes están transmitiendo información y requiriendo información. También requieren que esta información sea procesada, tanto por su computadora como por los diferentes elementos y construcciones lógicas. Entonces, pues, el ciberespacio como tal es este sistema, este cúmulo de tecnologías que dan como resultado un ecosistema tecnológico que nos sirve o que del cual dependemos la sociedad en general. Para hacer un poco más simple este ejemplo, voy a otra vez a ceñirme a lo que es la estructura y funcionamiento. El ciberespacio como un sistema o como un cúmulo de tecnologías lo podemos diferenciar entre estructuras habilitadoras y el funcionamiento mismo. Entre las estructuras habilitadoras, ahorita me voy a regresar a la anterior diapositiva, podemos encontrar, para que exista este sistema, este ecosistema tecnológico, se requieren diferentes capas. La capa física, la capa lógica y la capa de contenido. ¿Qué es la capa física? Imagínense pues como un sándwich. Un sándwich que en su primer capa, en la capa de hasta abajo, en la capa básica, es la capa física. ¿Qué es la capa física? Pues todas las tecnologías que conocemos, ¿no? Y que pueden conectarse a Internet básicamente, o que dependen de Internet. Desde el celular que tienen en su mano, la computadora que tienen al frente, el teclado, el mouse, los audífonos que tiene José. Todo esto depende, compone la capa física del ciberespacio. Esta capa física compone, valga la redundancia, tecnologías interoperativas que son tangibles, que se pueden diferenciar. Estas son desde tecnologías, infraestructuras tecnológicas como las torres de control de información, los cables interoceánicos en donde transmite Internet, los satélites que retachan las solicitudes de información, las computadoras, como ya lo dije, los celulares, los routers, los procesadores, todo este cúmulo de tecnologías físicas que son tangibles y que podemos ver, sentir, interactuar con ellas, es la capa física del ciberespacio, ¿no? Esta capa física, al final de cuentas, es la primera parte o la parte más visible de lo que conocemos como ciberespacio. Sin embargo, esta capa física requiere de lo que conocemos como la capa lógica. ¿Qué es la capa lógica del ciberespacio? Para que nosotros podamos estar en Internet felizmente navegando, o para que podamos utilizar o ser víctimas de la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, se requieren cosas que muchos de ustedes seguramente ya habrán escuchado, que son construcciones como protocolos, estándares, y en este caso también podría ser convenciones como algoritmos, como lenguajes de programación, todos aquellos componentes que no solamente dan como resultado el ciberespacio, sino que lo habilitan. Estos componentes, al final de cuentas, requieren ser interoperativos e interdependientes. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando nosotros utilizamos Internet, por ejemplo, o cuando utilizamos una computadora, por ejemplo, imagínense ustedes que están hablando con su amigo o con su amiga, están hablando desde diferentes dispositivos. Uno es un dispositivo Android y el otro es un dispositivo iOS, ¿no? Son diferentes sistemas operativos. Estos sistemas requieren de ciertas convenciones para poder conectarse entre sí, para poder transmitir información, para poder procesar información. Estas convenciones o estos habilitadores son parte de la capa lógica. Por ejemplo, antes de que, bueno, pues, muchos de ustedes seguramente no habían nacido, pero antes de que existiera Internet como lo conocemos actualmente, no existían los navegadores tan fácilmente, no existían, para poder navegar en Internet necesitabas toda una serie pues de elementos para poder utilizarlo.
No es como que tú pudieras utilizar un navegador y fácilmente te salían las opciones de a dónde querías ir o a qué página querías acceder. Se requirieron una serie de convenciones y de estándares para poder habilitar estos espacios. ¿Qué es lo que me quiero referir con convenciones y estándares? Pues se requirieron personas, instancias, instituciones que se pusieran de acuerdo, que aceptaran los términos y condiciones para poder habilitar espacios y para poder habilitar funcionalidades en sus tecnologías. Estas funcionalidades, al final de cuentas, requieren de su aceptación internacional para que podamos nosotros utilizar un sistema interoperativo como es el ciberespacio, un sistema internacional y un sistema mundial que, pues al final de cuentas, para bien o para mal, pues está extendido alrededor del mundo. Sin embargo, sin esta capa lógica o sin estos acuerdos, estos estándares, no existiría este sistema como lo conocemos, sino existirían islas de información, islas o subsistemas que se conectarían o que interactuarían de manera mínima, no sistemas interdependientes como los conocemos actualmente. Y en estos sistemas interdependientes intentaré poner ejemplos un poco más comprensibles, porque asumo que algunos de ustedes han de estar un poco perdidos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, no sé, ok, cuando nosotros utilizamos un programa de internet, ¿no? Un programa de computación que les gusta, libre Word, ¿no? Unos podemos utilizar Word para hacer nuestra tarea y otros podemos utilizar LibreOffice si nos gusta no pagar por, por un software, podemos utilizar LibreOffice. Y otros pueden utilizar el creador de textos de Google y otros pueden utilizar el bloc de notas de Samsung, no sé. Sin embargo, para que bueno, y cada uno utiliza sus diferentes sistemas o sus diferentes programas. Sin embargo, si algunas personas quieren intercambiar, no sé, algún archivo, alguna carta, algún lo que quieran, si estos sistemas no fueran interoperativos y no existieran estos convenios entre elementos de la capa lógica, no se podrían leer los documentos. Por ejemplo, cuando ustedes guardan un archivo en Word, les dice guardar como Word 2007, guardar como archivo PNG, guardar como PDF. Este tipo de convenciones son lo que generan la interoperatividad entre dispositivos, la interoperatividad entre subsistemas e interoperatividad en general en el ciberespacio. Esta es la capa lógica. Son estos arreglos, estas convenciones, estos estándares que se generan a nivel internacional, ya sea por medio de la regulación de instituciones como, no sé, como el ICANN, como la ITU, o por medio de la propia autorregulación. El caso de los estándares de Google, que tienen que ser interoperativos con los estándares de Microsoft. Y a su vez, estos tienen que ser operativos con, bueno, gracias a estos estándares y gracias a esta capacidad de generarse consensos, es que se genera la capa lógica de un sistema enorme que se conoce como el ciberespacio. Este sistema, para facilitar un poco su comprensión, piénselo como un escenario enorme, un escenario a nivel internacional que alberga una serie de tecnologías que su elemento básico es que estas tecnologías son interoperativas, son interdependientes y se comunican entre sí. Gracias, en este caso, a Internet, a una red conocida como Internet. Esta misma red, el Internet, valga la redundancia, es un elemento de la capa lógica. ¿Por qué? Porque para que exista Internet... Sí. ¿Cómo? Para que Hay un micrófono abierto, me parece. Sí, Sí, Carmen. a ver, no sé si puede. Sí, disculpe, se me activó. Ya está, ningún problema, ya lo muteamos, ningún problema. Gracias.
Entonces, pues, Internet mismo es un elemento de esta capa lógica. Sin embargo, lo que quiero que tengan en consideración es que en este ecosistema grandote que les estoy presentando, lo básico es que se imaginen computadoras o dispositivos que están interactuando entre sí y se están comunicando. Y que estos a su vez habilitan a otros entes la comunicación. Entes como personas o como máquinas. Comunicación hombre-máquina, comunicación máquina-máquina, comunicación humano-humano. Entonces, esto es lo básico de comprender el ciberespacio. Y por último, tenemos la capa de contenido del ciberespacio. ¿Qué es lo que quiero decir? Por una parte, ya tenemos nuestras tecnologías físicas, nuestra capa física, que son nuestra computadora, nuestra televisión inteligente, nuestro celular. Por otra parte, ya tenemos lo que son las capas que habilitan que esto sea interoperativo y sea intercomunicativo. Pero ahora viene, ¿y luego qué? ¿De qué nos sirven estas cosas, no? Estos elementos. Pues esto es la capa de contenido. Al final de cuentas, lo que habilitan las dos primeras capas del ciberespacio es que existan la posibilidad de generarse desde plataformas, productos, interfaces que van a funcionar o que van a... no te preocupes. Bienvenido. Sí, decía, estas capas, al final, la capa de contenido es el pináculo de estas dos capas, de la capa lógica y de la capa física. La capa de contenido es básicamente Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Twitter, la que quieran. Las plataformas que conocemos, los productos que conocemos, los datos que interactuamos, todo este cúmulo de datos, información y conocimiento es lo que sucede en el ciberespacio, es el contenido del ciberespacio, es el alma del ciberespacio y también es lo que habilita la inteligencia artificial. Sin la capa de contenido no existiría la inteligencia artificial. Y sin las otras capas tampoco, valga la redundancia. Sin embargo, la capa de contenido es digamos, lo que nos lleva al propio funcionamiento del ciberespacio. Creo que se trabó un poquito esta cosa. Y esto nos lleva a la diapositiva que pasé. El ciberespacio, al igual que la inteligencia artificial, se caracteriza por tener estructuras habilitadoras y por otra, el funcionamiento. Las estructuras habilitadoras, como ya se los dije, son esta capa física, esta capa lógica y también la capa de contenido. Por ejemplo, para que exista Facebook, para que exista esta plataforma de Facebook, se necesitó de que existiera Internet, existieran computadoras, existieran protocolos como el HTTP, existieran algoritmos, existieran toda esta serie de elementos. Sin embargo, cuando se genera Facebook, Facebook es a su vez otra estructura, una estructura en el ciberespacio que va a generar un funcionamiento. Entonces, pues, por una parte tenemos la estructura que es en general el ciberespacio y por otra, las estructuras que genera el ciberespacio que son, que generan funcionamiento. No sé si se entiende un poco esta idea. No es lo mismo estos elementos que en suma dan una plataforma o dan una interfase como Facebook, como nuestro sistema operativo, como lo que gusten y manden, y otra parte es las pautas que generan o las estructuras mismas que se generan con este funcionamiento. Por ejemplo, Facebook cuando funciona, para que exista Facebook se necesitan una serie de elementos, pero a su vez Facebook funcionando en todo su ecosistema cerrado, genera sus propias estructuras, genera su propia razón de ser y genera también lo que se conocería como controles y sus propios controles y habilitadores que tienen consecuencias en la sociedad, ¿no? Entonces, en esta parte de la exposición, me voy a centrar más que nada en las estructuras habilitadoras que en el funcionamiento, porque el funcionamiento realmente es muy amplio y depende, pues, de diferentes pautas de cada elemento del que hablemos, de cada plataforma o de cada interfase. En este caso, las estructuras habilitadoras
se caracterizan por ser más identificables, aunque opacas. Por ejemplo, como ya se los dije, la estructura física, podemos ver, podemos rastrear, no sé, la construcción de una computadora, qué empresa genera computadoras, dónde están los cables interoceánicos de Internet. Sin embargo, al ser grandes empresas y pocos los actores que generan estas tecnologías, pues son un tanto opacas. ¿Por qué? Porque no todos los países y no todas las empresas tienen esta capacidad de poder, a diferencia del funcionamiento, porque muchas personas usualmente cuando se hablan sobre los debates del ciberespacio y sus problemáticas, muchos dicen, ay, pero es que gracias al ciberespacio puedes hacer muchas cosas, y, o sea, se habla de una realidad en donde solamente se dicen cosas positivas del funcionamiento del ciberespacio, pero no se tiene en consideración que los elementos que habilitan estas plataformas o esta interoperatividad son elementos que pertenecen a pocas manos, a pocas empresas y a pocos actores. Entonces, un país que quiera cambiar o que quiera regular o que quiera, digamos, meter en cintura alguna de estas empresas, pues la tiene muy difícil porque tiene pocas opciones. Por ejemplo, cuando sucedió el problema que Facebook bloqueó a Trump, Facebook y otras plataformas bloquearon a Trump, la idea fue como de, y luego, muchos presidentes, en este caso en el contexto mexicano, se preguntó, ¿y se puede generar un Facebook mexicano? Pues muy difícilmente. ¿Por qué? Porque las estructuras habilitadoras que generan, en este caso, una plataforma, pues son tecnológicamente intensivas y solamente muy pocos actores pueden permitirse estos ecosistemas. Otro de los problemas con las estructuras habilitadoras es que son más afectadas por la soberanía. ¿Por qué? Porque al ser tecnologías físicas, al ser tecnologías identificables, son más tendientes a ser cuestionadas por cuestiones soberanas, por cuestiones o por debates sobre la soberanía. Por ejemplo, la idea de dónde se deben de resguardar los datos, pues en territorio nacional, en computadoras, en granjas de servidores nacionales u otras tecnologías de la telecomunicación que son más fáciles de rastrear su funcionamiento y su naturaleza, a decir, tú cómo puedes regular, por ejemplo, el funcionamiento de Facebook cuando una persona hace una compra en otro país y se la hace a una persona que está en tal y esta persona cometió un crimen en otro país, que es un tanto más engorroso y un poco más difícil de rastrear, que en este caso es el funcionamiento. Y a su vez, estas estructuras habilitadoras de la capa física y la capa lógica son más difíciles de desarrollar, porque como dije, estas dependen de tecnologías en específico, de tecnologías identificables, que pues como son tecnologías de punta, muy pocos países y muy pocas empresas tienen a su disposición. Y conforme estas tecnologías y este desarrollo continúe, va a ser aún más complicado que el acceso al mercado de nuevos actores, en este caso, incluyendo los estados. Pensemos, pues, en tecnologías que en la propia inteligencia artificial. ¿Qué empresas o qué actores se pueden realmente dar la libertad de adquirir y desarrollar sus propios un ejemplo, sus propios chips de inteligencia artificial? Ya no hablemos sus propias arquitecturas de manejo de datos, como el caso de Google con sus desarrollos de tecnología de redes neuronales o su desarrollo de tecnología de machine learning y deep learning, que al final de cuentas son intensivamente caras. Son caras, son tecnología de punta y a su vez requiere de personal de personal altamente capacitado y altamente costoso. Entonces ya estas estructuras habilitadoras presentan problemas de acceso que son altamente excluyentes. Y por otra parte tenemos el propio funcionamiento del ciberespacio y las estructuras del ciberespacio, que en este caso se caracterizan por ser interoperativas, por ser interdependientes, por facilitar la incorporeidad con efectos físicos y digitales. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, cuando uno está navegando en Internet y hace una compra en otro país,
y se la hace a personas o tiendas que están en un tercer país, se vuelve muy complicado el poder regular esto, porque el funcionamiento y la naturaleza de su existencia va más allá de estructuras identificables o de estructuras tangibles. Esto genera problemas de soberanía porosa, en donde es muy difícil fincar responsabilidades y es muy difícil fincar límites. ¿Por qué? Porque son opacas. Muchas veces, creo que muchos de ustedes ya habrán escuchado los problemas que se generan con las denominadas cajas negras o lo que se generan con la opacidad algorítmica. Que tú dices, pues, ¿cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el código fuente de tu programa? Pues te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que no puedes acceder. Ok. Sí, no te preocupes, yo igual tengo la cámara apagada. Sí, entiendo eso de la mala conectividad. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, como decía, este contexto en general, de estructuras, es donde sucede la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como lo mencioné en un principio, no es algo que exista separado de estas capas, de este sistema. Es algo que está inmerso en este sistema. Por ejemplo, pongamos pues un ejemplo, ¿no? Estas aplicaciones que te dicen cómo te verías si fueras más viejo, cómo te verías si fueras un perro, cómo te verías, no sé, o cuál es tu personaje de los Simpson por tu cara, ¿no? ¿A quién te pareces? Todo este tipo de tecnologías basadas en inteligencia artificial requieren del ciberespacio en diferentes medidas. ¿Por qué? Porque para desarrollar esta tecnología se requirieron computadoras para hacer el procesamiento de datos. Se requirió una serie de arquitecturas ya existentes para para programar esta inteligencia artificial. Se requirieron de datos. Y a su vez, para que tú lo puedas utilizar, requieres de un celular, que tiene un sistema operativo y que a su vez, utilizando este sistema operativo Android o iOS, también requiere a su vez de una interfase o una plataforma para existir. Entonces, con esto me adscribo al hecho de que en esta relación de dependencia entre la inteligencia artificial como subsistema del ciberespacio, se generan diferentes mecánicas de poder. Ya voy a aterrizar un poquito más en cuestiones políticas. Actualmente, el mundo, como lo conocemos, y el ciberespacio en general, la construcción del ciberespacio como un sistema, como una estructura internacional y como una estructura mundial, requirió de la actividad de diferentes actores. Actores que a su vez responden a una nacionalidad, responden a un contexto nacional, a un contexto estatal, y que no están ajenas a ello. Por ejemplo, cuando una tecnología se desarrolla, pongamos el ejemplo de Internet, con esta vienen diferentes preconcepciones y diferentes valores añadidos. El más claro ejemplo es el Internet. Cuando usualmente escuchamos hablar de Internet a diferentes actores, sobre todo actores políticos, escuchamos que se alaban, perdón, que se alaban características como la libertad de expresión, la libertad de tránsito de la información, el conocidísimo la libertad de información nos hará libres. Toda esta clase de preconcepciones que a su vez no están alejadas de la política. En este caso, la construcción de Internet, la construcción del ciberespacio en general, estuvo de la mano desde un principio de la construcción propia de Estados Unidos. Internet y el ciberespacio en general fue en gran parte el resultado de diferentes actores estadounidenses. También tuvo otros actores, otras latitudes, sobre todo occidentales y sobre todo alineadas a Estados Unidos y a sus valores, en este caso la democracia. Sin embargo, este modelo de desarrollo que lo conocemos, este modelo de desarrollo tecnológico
y de construcción de la tecnología está llegando a un punto de transformación, porque, y no me dejarán, si han leído las noticias y si conocen un poco más del contexto mundial, sabrán que estamos en un contexto de transformación profunda, de transformación internacional, en donde se caracteriza, por una parte, el ascenso geoeconómico de China y, por otra parte, el descenso geoeconómico estadounidense. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como ya lo mencioné, el ciberespacio fue en gran parte, una creación estadounidense. Las tecnologías del ciberespacio fue una creación de Estados Unidos, al igual que los diferentes elementos de las capas del ciberespacio. Por ejemplo, varias de las instituciones de la capa lógica o de la interoperatividad del ciberespacio se crearon gracias a Estados Unidos o por la venia estadounidense. Entonces, pues, esto genera o esto refleja valores estadounidenses y una política exterior acorde a los intereses o acorde al sistema estadounidense o al sistema más ampliamente occidental. Sin embargo, con el ascenso de China se persiguen otros fines de la tecnología. Otros fines que al final de cuentas no es que China esté buscando empezar de cero un nuevo sistema tecnológico. No, China se vale del sistema tecnológico preexistente, en este caso el ciberespacio, para la consecución de sus fines y para sus propios beneficios. Sin embargo, China también está persiguiendo su propia lógica operativa. Un ejemplo muy claro de esto es cómo China ve el Internet. Para China, China no considera que exista un concepto como lo que es la ciberseguridad, sino China considera la seguridad en el ciberespacio como seguridad de la información. ¿Por qué? Porque para China es muy riesgoso que la información vaya por ahí libremente por usuarios que no se autentican cuando utilizan Internet. Tú en Internet, en el ciberespacio chino, necesitas autenticarte. Necesitas seguir ciertas líneas y ciertas pautas de comportamiento. ¿Por qué? Porque para ellos así es su sistema geopolítico, así es su sistema político, perdón. Así es su sistema político y social, y es lo que persiguen. Entonces, pues, China ha desarrollado, conforme su tecnología ha avanzado, vemos pues que Huawei ya es una empresa a todas luces competitiva, sobre todo en la tecnología 5G y el desarrollo, valga la redundancia, del Internet del futuro. En este proceso, China está persiguiendo que se creen protocolos, o lo que es lo mismo, que se cambie la capa lógica del ciberespacio para que sea más fácil para las diferentes entidades que operan en Internet bloquear ciertas pautas de Internet, bloquear ciertas solicitudes de Internet, solicitudes de información, y que sea y que básicamente sea un sistema más vertical, no un sistema horizontal como el que conocemos, entre comillas horizontal, como el que conocemos actualmente, sino que sea un sistema de más fácil regulación y más gobernable, valga la redundancia. Entonces, pues, estamos siendo... Perdón, Ernesto, sí. perdón, no sé si seguís pasando la diapositiva o seguimos en la... Sí, seguimos en la misma. Ok, perdón. Pero bueno, ya que lo mencionas, sí, ya voy a pasar de diapositiva. En relaciones internacionales existe una teoría llamada teoría de la transición de poder. Esta teoría intenta explicar cómo es que unas potencias o unos poderes internacionales ascienden y otros descienden, y su interés o su intención es generar predicciones de cómo es que se van a dar estas diferentes relaciones de cooperación y conflicto. Esta propone 4 puntos o 4 características de los estados. Los estados poderosos y satisfechos, los estados poderosos e insatisfechos,
los estados débiles y satisfechos o los estados débiles e insatisfechos. ¿Por qué eso es importante? Porque en el contexto del ciberespacio, como ya lo mencioné, tenemos, tenemos dos poderes. Bueno, tenemos varios, pero los más grandes poderes que hay son, por una parte, un estado poderoso, un estado que ha puesto las reglas, que ha puesto las pautas de funcionamiento y que ha puesto pues gran parte de sí mismo en la construcción de este sistema, que es Estados Unidos. Y este sistema, a su vez, pues genera tecnologías a su imagen y semejanza. En este caso, también la inteligencia artificial. Y por otra parte, tenemos a China. China, un estado, un gran poder que está en ascenso, que está satisfecho hasta cierto punto con cómo funciona el ciberespacio en que le genera beneficios a nivel internacional, pero que también está insatisfecho en ciertas pautas particulares del ciberespacio que le generan problemas, sobre todo en su seguridad interna. Entonces, pues, ¿qué es esta relación mutua entre estos dos países con el ciberespacio como escenario y como herramienta? Ha generado que se persigan diferentes estrategias. La más conocida es la guerra tecnológica, que algunos supongo o espero que la hayan escuchado un poco, en donde Estados Unidos está bloqueando el acceso a su tecnología de parte de China, el acceso a sus mercados, el acceso a sus infraestructuras. ¿Por qué? Está tratando de bloquear que China sea un actor preponderante, porque el día de mañana eso le va a permitir a China generar sus propios estándares de funcionamiento, sus propias estructuras interoperativas y sus propias reglas del juego, básicamente. Que esto, no olvidemos que los estándares y las estructuras y demás también tiene su beneficio económico. Por ejemplo, cuando se desarrolla una tecnología como una computadora y esa tecnología o la tecnología las tecnologías 5G, 4G, por ejemplo, las tecnologías de telecomunicaciones, estas generan regalías por los estándares que se utilizan. Entonces, Estados Unidos y parte de Occidente han sido principalmente los países que se benefician de estas regalías y de esta estructura. Sin embargo, China, por ejemplo, con el ejemplo más conocido de la tecnología 5G, está apostando por cambiar esta lógica y por ser beneficiario de esta lógica por medio del avance tecnológico. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos como un estado poderoso, pero cada vez más insatisfecho con el ascenso de China, es bloquear a China y hacer que sus aliados cercanos intenten bloquear a China con el pretexto de la seguridad nacional, con el pretexto de la integridad de un sistema, como es el ciberespacio y el Internet, y la inalterabilidad de este sistema. Sin embargo, por otra parte, tenemos a China cada vez más insatisfecha, con un ciberespacio que bien le genera beneficios, pero que también a su vez no responde a los intereses y a la razón a los valores y a los objetivos de política exterior e interior de China. Entonces, esto nos lleva a una serie de consideraciones que lo titularía el futuro que nos espera. ¿Qué futuro nos espera el día de mañana? Por una parte, ¿qué futuro nos espera en la propia estructura del ciberespacio y qué futuro nos espera en el funcionamiento del ciberespacio? ¿Por qué mi interés en separar uno y otro? Porque por una parte, en la estructura del ciberespacio que nos espera, estas estructuras que se generan, vemos pues que hay países cada vez más interesados en regular su ciberespacio, en regular cómo es que navegan en este ciberespacio y los problemas que le generan o las consecuencias que le genera su uso. Por ejemplo, en el caso de Europa, está ganando fuerza un movimiento que es la tercera vía la apuesta por una tercera vía de cómo funciona Internet, por ejemplo, o de qué
límites se le debe de poner a ciertas empresas como Facebook, como Google. Y también vemos que hay países que se están alineando al ciberespacio chino. Por ejemplo, está en el caso de El Salvador, Arabia Saudita, Irán, Cuba, Venezuela, y bueno, también países como Europa, como Polonia, que, que no están que no son tan negativos hacia la propuesta de China o hacia las tecnologías de China, porque no hay que olvidar que el beneficio que genera China son tecnologías más baratas y, para la sorpresa de muchos, tecnologías de punta. Entonces, tenemos pues que hay diferentes áreas en donde no solamente está la opción china o la opción estadounidense, sino también se están generando o se están optando por terceras vías como un ciberespacio o como un Internet más responsable, valga la redundancia. Sin embargo, esto apenas está comenzando y falta un tanto de tramo a recorrer para saber cuál será el desenlace. Y esto es importante debido a que, como ya lo mencioné, estas tecnologías no funcionan en un vacío. Estas tecnologías son un ecosistema, son sistemas en general a su vez generan subsistemas interdependientes. Entonces, en estos escenarios es donde se va a desarrollar la inteligencia artificial del futuro. Inteligencia artificial que va a responder a intereses geopolíticos y que va a responder a, a objetivos y a metas de cada país poderoso o de cada empresa poderosa. Por ejemplo, tengamos en cuenta cómo es que se están reagrupando o cómo es que responden las diferentes empresas a los objetivos de política exterior de sus países. Y un caso paradigmático es el desarrollo de armas de inteligencia, de armas autónomas, el desarrollo de inteligencia artificial autónoma, que al final de cuentas las empresas, por una parte, o públicamente mencionan su preocupación y su adhesión a al no desarrollo de esta tecnología, pero realmente en la trama política de fondo y en lo que se ha llegado a conocer en diferentes medios eh, de comunicación, digamos, alternativa, como Wikileaks, es que la realidad es otra, en donde se están replegando las empresas a los intereses nacionales de sus propios países y que esto, pues obviamente va a implicar y va a impactar en el propio desarrollo de inteligencia artificial y en su regulación de inteligencia artificial y también en cómo se concibe la inteligencia artificial y el papel en la humanidad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que no solamente hay una vía, no va a haber solamente una vía de la tecnología, ni una vía del impacto tecnológico de la sociedad. Hay muchas maneras de pensarlas y vamos a ver conforme los diferentes poderes aumenten conforme los diferentes estados aumenten su presencia en el ciberespacio, vamos a ver diferentes percepciones y diferentes objetivos que se persigan. Esto también viene de la mano en la penetración de la tecnología, en cómo se penetra la tecnología, porque estamos transitando de un ciberespacio en donde solamente había, o la mayor parte de la población era población occidental con valores democráticos, a un ciberespacio en donde el ancho de la población va a ser población de otros países como de China, en donde no exactamente estén alineados a los valores occidentales ni persigan los objetivos occidentales. Y donde no solamente el inglés sea el idioma el idioma más hablado y usado. Entonces, vamos a ver diferentes tránsitos hacia otros usos tecnológicos, hacia otros paradigmas tecnológicos, en donde estos van a responder a los contextos sociopolíticos en donde se creen, en donde se desarrollen, en donde se distribuyan y en donde se utilicen. Es muy importante tener en consideración estas diferentes prácticas, estos diferentes contextos, porque no es lo mismo un sistema, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad y
y el privilegio de estar allá en su país, que realmente estuvo genial para mí. Me pareció un choque interesantísimo porque el acercamiento tecnológico que tiene Argentina como país a la percepción de China y a la percepción estadounidense y al papel que está jugando en el uso de la tecnología entre estos dos países es diferente al caso de México, en donde México el desarrollo tecnológico, la influencia tecnológica es mayoritariamente estadounidense, aunque la penetración de productos chinos es una realidad. Sin embargo, el acercamiento tecnológico o la utilización es más alineada a Estados Unidos. Y eso sucede no solamente en México, en Argentina, sucede alrededor del mundo. Y esto lo vamos a ver cada vez más patente, cada vez más real. Sin embargo, el problema viene o se aumenta conforme, y esto es una realidad, o sea, es algo irrebatible y es algo pues que no se va a cambiar. Nuestra dependencia hacia la tecnología va a aumentar. La presencia de la tecnología en la humanidad va a aumentar. Entonces, pues, estos problemas y estas consideraciones van a ser cada vez más complicadas de entender si solamente creemos que la tecnología, y en este caso el tema que nos compete el día de hoy aquí, si creemos que la inteligencia artificial es solamente un software que hace algo y que nos facilita la vida, porque al final de cuentas, la inteligencia artificial depende de una serie de elementos que están inmersos en un sistema aún más amplio, en un sistema mundial, en un sistema internacional, interoperativo, interdependiente, que es sensible a cuestiones políticas, a cuestiones sociales, y, y la tecnología misma no es esta práctica objetiva, eh, esta práctica sin ningún dejo de política o de interés. No, la tecnología, la inteligencia artificial y sus contextos pertenecen a intereses, pertenecen y responden a sistemas, pertenecen y responden a contextos en específico, pertenecen y responden al desarrollo mismo hasta de personas que están detrás de todo ello. Importa mucho quiénes lo desarrollan, cómo lo desarrollan, por qué lo desarrollan, para qué lo desarrollan, cuál es su percepción misma del papel de la tecnología en la sociedad. Y esto, el día de mañana, para ustedes como abogados, digo, en lo personal no soy abogado, entonces supongo pues que mi perspectiva puede ser un tanto diferente a la suya. Sin embargo, como recomendación, les podría, y mi interés en esta presentación, como persona un poco ajena al derecho, pues, es que amplíen el panorama de qué están regulando, qué van a regular y cómo lo van a regular. ¿Por qué? Porque al regular la inteligencia artificial, están regulando un pequeño pedazo o están regulando una pequeña manifestación de un contexto y de un sistema mucho más amplio, que es el sistema internacional y que son las pugnas por el poder. Y están regulando tecnología que responde a intereses, que persigue y demuestra valores y objetivos en particular. No están regulando solamente una mera herramienta y no van a regular únicamente una mera tecnología como si fuera, como si fuera una cosa en sí. Están regulando una parte de un subsistema, están regulando una parte de la realidad y van a regular una parte de las consecuencias de esta realidad o de las consecuencias del funcionamiento de esta realidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Nada, me quedé con un montón de cuestiones y sobre todo estos aspectos que vinculabas y que nos planteabas hacia el final, ¿no? Un poco como para retomar esta pregunta del principio que habías hecho, ¿no? Las cuestiones de la regulación, a ver, de responsabilidades, etcétera, que en definitiva a lo largo del desarrollo
lo que fuiste haciendo fue ir abriendo algunos conceptos, algunos elementos que componen una concepción general de inteligencia artificial, dándonos pistas quizás que para trabajar en aspectos regulatorios de inteligencia artificial, quizás no sea tan necesario directamente apuntar a la inteligencia artificial de manera explícita, sino que también puede ser o debe ser importante, debe ser de atención, regular algunos de los elementos que componen, ¿no?, este ecosistema que permite el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cada vez que de algún modo, dicho de otra forma, proponemos regulaciones o algún tipo de desarrollo normativo sobre algún aspecto en la tecnología, tener como horizonte que ese elemento que estamos regulando, llámese datos, transferencia de datos, llámese operaciones operaciones económicas, en algún punto esa misma tecnología va a ser utilizado por la inteligencia artificial y va a componer esa gran nube que se implica la inteligencia artificial, ¿no? Quizás me parece, tomo como idea de desarrollo esto que estabas marcando, de pensar también en no en los pequeños, en aquellos componentes que integran el ciberespacio, que integran las redes de transmisión de datos, que integran la creación de contenido, que integran la seguridad informática, una serie de cuestiones que integran los mecanismos de control y estos elementos que habías estado marcando, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Por acá? ¿No? ¿Comentarios? ¿Opiniones? No, que me pareció excelente la clase y destacar que, por ejemplo, yo no tenía ni idea del ciberespacio, ni la definición, ni nada, y que era un concepto mucho más amplio. Así que nada, que me sirvió un montón. Bien. Sí, bueno, es interesante. Lo hemos estado discutiendo bastante con Ernesto hace unos años, estas cuestiones, estas ideas del ciberespacio. Y yo quiero aprovechar, Ernesto, para preguntarte ya a la otra parte de lo que vos estabas trabajando, en lo que vos estabas apuntando, referido a los debates o a las tensiones geopolíticas. Hablaste por un lado bueno, de la vía, o sea, de la Unión Europea como un punto quizás, no sé si como tercera vía lo habías marcado, o como un lugar donde todavía no está muy definido hacia dónde plantearse o plantearlo como una misma estrategia. Mi pregunta es por otras potencias mundiales en relación a la tecnología. Particularmente, ¿qué es lo que pensás y cómo se está moviendo Rusia, por un lado? Sabías que te iba a preguntar por ahí, era probable que lo hiciese, así como Japón en relación a este tema. Bueno, al final de cuentas hay un concepto que se utiliza para problematizar esta tendencia que se denomina splinternet o ciberbalcanización. Hay algunos autores, hasta el propio CEO de Google, lo dijo, que existe el riesgo que en un futuro se parta el ciberespacio. Bueno, ellos dicen el Internet. Usualmente se tiende a utilizar Internet como sinónimo de ciberespacio, lo cual es incorrecto, pero sí,
algunos están apuntando a un rompimiento. Esto quiere decir a que al final de cuentas sean como islas interconectadas, pero islas cerradas, que intercambien información a partir de pequeños espacios de estrangulamiento. ¿Me escucho? Ah, sí. Pequeños espacios de estrangulamiento de información. En el caso de Rusia, por ejemplo, creo que el año antepasado o pasado, sacó su RUNET. La RUNET básicamente es como un mega firewall, una serie de tecnologías que sirven para convertir a Rusia en un sistema cerrado. Entonces, cuando una persona en Rusia quiere navegar, por ejemplo, decir, ay, me voy a meter a Facebook o alguna página que no esté permitida, en el enrutamiento de la información, lo que hace el propio ecosistema ruso es buscar en sus opciones y decir, tengo la información que me está solicitando en mis servidores, en mi territorio, sí o no. Ah, ok, no la tengo. Bueno, pues te va otra opción. Te mando a Bcontact en vez de a Facebook, ¿no? En vez de sacar la información, si es que estos servidores o esta búsqueda de información no se encuentra en su territorio, no se encuentra almacenada en sus servidores. Entonces, al final de cuentas, para conectarse al Internet global, solamente pocos puntos, y estos puntos de interconexión están altamente, altamente espiados, altamente, pues sí, revisados, ¿no? Controlados. Controlados, justamente. Tienen programas en específico para el análisis de paquetes, el análisis de información que transita. En el caso de Japón, igual esto lo vemos a nivel internacional, está alineando, y es interesante cómo está moviendo el mundo, porque se está alineando totalmente a Estados Unidos. Entonces, igual su ciberespacio. Japón está comprando tecnología estadounidense y está promoviéndola. Y también en el caso de Japón, no hay que olvidar que el atractivo amplio de Japón es su robótica. Porque al final de cuentas, diferentes países, y esa es una de las críticas que tal vez podría hacer, los países tienen conceptos para definir estos fenómenos que acabo de describir de diferentes maneras. El caso de Estados Unidos dice, es la tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque persigue objetivos políticos en específico. Entonces, como cada país define sus problemas como lo mejor le parece y mejor le conviene, cada país desarrolla ciertas políticas que atienden una tecnología en específico o un área en específico del ciberespacio. En el caso de Europa está con ¿cómo se llama? La iniciativa del nuevo Internet. Es uno de los principales intereses. En el caso de Japón es la robótica. En el caso de Estados Unidos, pues es más amplio. Y el caso de China es paradigmático, porque China realmente tiene una estrategia, pues, interoperativa, una estrategia amplia y una estrategia que sí está atendiendo todos los problemas, a diferencia de Estados Unidos o de otros países, que, repito, se enfocan en casos en específico. Tienen estrategias de Internet, tienen estrategias de inteligencia artificial, pero no tienen una estrategia conjunta como China, que China sí está desarrollando, es demasiado ambiciosa y sí está atendiendo el ciberespacio de una manera conjunta, de una manera integral, y que en mi humilde opinión creo que es lo necesario, ¿no? Como país se debería de discutir desde esa perspectiva, pero no se hace porque obviamente hay muchos intereses de por medio. Entonces, pues creo que el futuro que nos espera, y por eso yo lo parto un poco en cuanto a estructura y a funcionamiento, porque la estructura, como ya lo mencioné, muy pocos países pueden desarrollar su propia tecnología. Entonces, o va a haber opción china o va a haber opción estadounidense, o una mezcolanza entre las dos. Pero en el funcionamiento va a ser un poco más complejo, porque las propias empresas están empezando a generar sus propios complejos amurallados, valga la redundancia, y que podría desarrollar o desembocar en un mini feudalismo tecnológico. ¿Por qué?
porque les pregunto a ustedes, ojalá y haya alguien como de mi edad para arriba, les pregunto, ¿ustedes cuando utilizaban Internet hace unos 10 años, es lo mismo que cuando lo utilizan actualmente? Porque ahora el Internet, o lo que quieran denominar como Internet, a ver, permíteme y ahorita respondo eso. Lo que quieren definir como Internet actualmente es la búsqueda o la navegación en ciertos ecosistemas, ciertas plataformas. Ese es el Internet de actualmente. Tú cuando estás en Facebook ya no necesitas meterte a otras páginas o demás. Todo sucede dentro de Facebook. Así lo mismo en Apple, así lo mismo en Google. Entonces, ese es otro riesgo futuro. No solamente estructuras que respondan a dos poderes, sino un funcionamiento que se dé a partir de actores poderosos que sean murallas o que sean ecosistemas en sí mismos. Entonces, eso nos va a generar, eso nos va a convertir a nosotros los simples mortales en usuarios cautivos de pequeños feudos tecnológicos Sí, que sirvan a su vez, o sea, que al final de cuentas su única relación con estas empresas sea la relación de uso y la relación de qué uso nosotros hacemos de la tecnología y aún más de qué uso la tecnología hará de nosotros. Que esto no va a ser, y que esto a su vez sí va a ser, puede ser un tanto limitante, ¿no? Para los otros poderes. Digo, pues, en México o en Argentina, ¿qué empresa va a poder desarrollar un Facebook? O sea, es casi imposible. Y bueno, un ejemplo, a lo que dice Maximiliano. Sí. Y en el caso de las criptomonedas es aún más complicado ese tema, porque al final, como bien dices, empezó como un proyecto que nadie tomaba en consideración y se ha convertido en el dolor de cabeza de varias instituciones financieras y de varios países. Sin embargo, ese es un tema aún más complicado porque se intersecta con la realidad con el sistema financiero mundial. Entonces, por una parte tenemos el sistema financiero de China que está promoviendo China con su sistema y su propio desarrollo de su ecosistema de blockchain, de tecnología de blockchain, y por otro, el de Estados Unidos, en donde Estados Unidos están empezando a reaccionar ciertas empresas, pero todavía hay un problema interno en donde los grandes poderes financieros no se ponen de acuerdo con los grandes poderes tecnológicos. Entonces, sí, también es un poco, aunado a lo que expuse el día de hoy, tú no puedes hablar de tecnología si no hablas de política y si no tienes en consideración su realidad política y su existencia política. Entonces, los desarrollos tecnológicos o las noticias tecnológicas que estamos viendo actualmente debemos de analizarlas con la lupa también de la política, porque si no, no vamos a entender realmente a profundidad qué conlleva esa tecnología y cuáles son sus riesgos y cómo nos afectará, no solamente como usuarios, sino también como país, porque vuelvo a lo mismo. El poder de los estados se está disminuyendo en capacidad de regulatoria frente a ciertas empresas autorreguladas o ciertas instituciones internacionales o ciertos poderes transnacionales o ciertos poderes de otros países. Entonces, mi recomendación es, y quisiera, ya veo que está por terminar la clase, y la idea que les quiero dejar es, la tecnología es tan política como nosotros mismos. No hay que olvidar eso. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien interesante y sí, comparto esa mirada, ¿no? En definitiva, la tecnología es social y al ser social también tiene esas definiciones políticas que trascienden nuestros propios actuar, nuestros propios modos de utilizar nuestras propias maneras de influenciar y de generar poder a través de la tecnología. Así que sí, plenamente de acuerdo en eso. Bien, bueno, te agradezco muchísimo, Ernesto. Seguramente vamos a estar en alguna de las próximas clases que nos quedan en el seminario.
En todo caso, bueno, compartimos después tu correo electrónico y encontrarnos acá en las clases que nos quedan. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Y si no, damos por cerrada la clase de hoy. Les agradezco a todos y todas la atención, la participación y bueno, nos veremos sin perjuicio de que les vaya dando alguna información y algunas otras cuestiones en relación al seminario a través de los avisos que creo que les llegan a cada uno de ustedes en los correos cuando ponemos los avisos. También dentro de la cátedra virtual tenemos un espacio de comunicación, así como a través del mail. Así que bueno, que tengan muy buen fin de semana, ¿bien? Que aprovechen lo que queda del viernes y el fin de semana y nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Parece? Igualmente, Muchas gracias. muy buen fin de, muchas gracias por la Gracias, clase. profe, buen fin. Adiós. Chao a todos.